Uno de los eventos más devastadores en la historia de la humanidad, que dejó casi 80 millones de muertos, ciudades devastadas, crisis económicas y conflictos sociales, fue, sin duda alguna, la Segunda Guerra Mundial. Un suceso que cambió por completo el rumbo de la historia de la humanidad. Y a pesar de que es un suceso que nos enseñaron en las escuelas, en libros de historia, documentales, aún existen muchos misterios que aguarda uno de los conflictos más grandes de la humanidad. Ponte cómodo, súbele el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó de algunos de los secretos e historias más interesantes de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. ¿Cómo están? Buenas noches, les habla Brandon Martínez de Solo Dios Sabe y nos encontramos aquí en un nuevo capítulo, específicamente en el capítulo número 14 de este increíble podcast. Me encuentro con mi amigo Güero Orozco. ¿Cómo estás? Brandon, pues muy feliz de volver a grabar contigo y un tema que la gente no lo sabe, pero es un tema que te apasiona bastante, todo lo que tenga que ver con la guerra. Un tema muy interesante. Yo la verdad es que desconozco muchas cosas de las que vas a hablar. Ayer, vamos a platicarles un poquito de contexto. Ayer fui a la casa de Brandon, precisamente a quedarnos de acuerdo para la grabación de este podcast. Y Brandon me estaba contando de algunas ideas que tenía para el podcast, de algunos guiones, ¿no? De algunos temas. Y la verdad es que yo era un público más, o sea, yo estaba ahí siendo público de todas las historias que me contaba este muchachón, ¿no? De todo lo que tenga que ver con la guerra, de todo lo que tenga que ver con conflictos bélicos. Y la verdad es un tema muy interesante porque no solo es balazos y listo, sino que viene de fondo muchas crisis económicas, poderíos de gobiernos, mentalidades, un chingo de cosas. Entonces, el día de hoy lamentablemente, no lamentablemente, pero vamos a hablar de eso porque se tiene que hablar, ¿no? Y yo voy a ser un público más, yo voy a estar con ustedes, así que Brandon, pues los micrófonos son tuyos. Muchas gracias por esa presentación, Güero, y otra vez gracias por invitarme al podcast. Como comentabas, realmente la Segunda Guerra Mundial es un tema que a mí me apasiona muchísimo, pero que no he investigado al 100% porque, como comentaba hace un momento en la introducción, la Segunda Guerra Mundial es quizás el suceso que más misterios hasta hoy en día hay, ¿no? O sea, hay miles y miles de misterios, se han hecho incluso documentales, iceberg, de todo este tipo de misterios que oculta la Segunda Guerra Mundial. Como comentabas, no hay ningún problema en que durante las historias que voy a contar, son aproximadamente 3. Hoy, esta noche, les traigo 3 historias o misterios de la Segunda Guerra Mundial, que, como comentaba, es uno de los sucesos más devastadores de la historia y que sin duda ha cambiado el rumbo de la historia de la humanidad hasta hoy en día, ¿no? Realmente después de la Segunda Guerra Mundial vinieron muchos sucesos, la Guerra Fría, Guerra de Coreas, o sea, todo eso desencadenó probablemente muchos de los avances tecnológicos que hay hoy en día. Eso es, sí, claro, y ese es otro tema muy importante que espero abordar en otro capítulo, porque sí es muy, muy interesante. Voy a comenzar con el primer tema, el primer misterio o la primera historia muy interesante de la Segunda Guerra Mundial, y es conocida como el Ejército Fantasma. Les voy a poner un poquito en contexto. El Ejército Fantasma fue un batallón ultra secreto de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que utilizaba tanques inflables de tamaño real, insignias falsas, paisajes sonoros y transmisiones de radio falsas para engañar a los soldados de Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Se utilizaron, aquí va el punto importante y desde aquí comienza la clave de
de esta historia, se utilizaron artistas reales para diseñar el escenario. Es decir, no eran simplemente soldados reclutados para hacer todo el escenario, o sea, realmente eran artistas norteamericanos y, bueno, ingleses, que durante la Primera Guerra Mundial se dedicaban a hacer los camuflajes. Aquí es donde por primera vez vemos una frase, o que, bueno, parte de los historiadores, aquí vemos una de las primeras frases que los historiadores explican en muchos documentales y dicen: por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, las habilidades artísticas se convirtieron en armas. Todo mundo tenemos pensado que, bueno, una guerra es con armas como tal, de fusiles, no ataques, balazos, tanques, pero realmente aquí, en este caso, en esta historia, es donde nos damos cuenta que la inteligencia y bueno, plasmada en cuestión artística, fue utilizada como un arma en la Segunda Guerra Mundial. Y como comentaba, bueno, algunos de los antecedentes, que en la Primera Guerra Mundial utilizaban camuflajes diseñados por los mismos artistas ingleses en principal parte, y también norteamericanos, o bueno, estadounidenses. Uno de los usos principalmente en la Segunda Guerra Mundial de estas habilidades artísticas fue en el uso de los barcos de guerra. Al darse cuenta que los acorazados son buques blindados aislados con gran capacidad destructiva, porque, bueno, contaban con dos grandes ametralladoras que arrasaban con todos los barcos. Al darse cuenta de que los acorazados no se podían ocultar del todo en alta mar, se desarrolló una técnica conocida como camuflaje disruptivo, o dazzle en inglés, o dazzle, que consistía en complejos patrones de formas geométricas en colores contrastantes que se interrumpían y se cruzaban entre sí. Su objetivo era, obviamente, desconcertar al enemigo y que no pudiera identificar la velocidad real a la que iba el barco ni su disposición concreta. Bueno, prácticamente creaban una ilusión óptica con todos estos patrones en colores contrastantes, ¿no? Claro que sí, y todas estas formas geométricas causaban esa ilusión, y yo creo que hasta ellos se perdían, ¿no? Al barco. Exactamente, aquí en la foto que le estoy mostrando a Güero, y que probablemente se lo vamos a mostrar a ustedes, se ve aquí un barco con todos los con patrones al azar, ¿no? O sea, prácticamente figuras sobre el mismo barco. Esto, pues bueno, para confundir al rival y no ser un blanco directo para ellos. Otro de los usos muy interesantes que se le dio a este tipo de camuflajes, este tipo de arma artística, como comentaba hace un momento, fue en el uso de la infraestructura. Pintaron el suelo de los aeródromos con manchas negras y grises, simulando las sombras que producen las armas, para así engañar a los vuelos de reconocimiento y a las potencias del eje. Prácticamente, pues sí, o sea, creaban esa ilusión óptica de que había gente como tal, había armas o había movimiento, por lo cual las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, se miraban confundidos, porque realmente no sabían si era real. Ellos de todos modos lanzaban el ataque, ¿no? Sí, claro, no van a andar investigando como comentas. Asimismo, dibujaron los techos de los hangares de aviones para que parecieran viviendas civiles. Al principio de la guerra, evidentemente los ataques eran entre ellos, ¿no? O sea, prácticamente el ejército, porque la población civil no jugaba un papel, afortunadamente, en ese entonces. Por lo cual, bueno, al utilizar este tipo de pintura sobre los hangares de aviones, puntos estratégicos para los rivales, la potencia del eje, pues al ponerlos en esta ilusión de que parecieran viviendas civiles, pues ya no recibían ataques directamente, y así, pues bueno, no tenían,
Claro que sí, y no tenían bajas tan importantes, tan significativas. Durante su vida útil entre 1944 y 1945, ya prácticamente los 2 últimos años de guerra. Sí. O sea, fue al final. Al final de la guerra, sí, realmente todas estas prácticas se utilizaron ya cuando Alemania ya estaba retrocediendo. Sí. Esto para avanzar todavía más rápido, ¿no? Ok. Por todos los frentes. Llevó a cabo 22 operaciones para engañar a los alemanes y resultó crucial en el triunfo final de los aliados sobre la Alemania de Adolf Hitler. La mayoría de estas operaciones fueron realizadas en Medio Oriente y en el norte de África, pues el clima se prestaba mejor para este tipo de técnicas artísticas de camuflaje. Por eso en la parte de donde avanzaban los aliados, que era en la parte del norte de África, pues esa parte era controlada por Italia. Sí fue crucial realmente para que también en esa zona se fuera retrocediendo la potencia del eje. La mejor misión de este ejército fantasma fue la Operación Birsen, del 18 al 24 de marzo de 1945, un mes antes de terminar la Segunda Guerra Mundial en Europa. Se utilizaron 600 vehículos inflables, uniformes falsos y grabaciones de la construcción de puentes, e hicieron creer a los alemanes que la división 30 y 79 de la infantería se estaba preparando para cruzar el río Rin, haciendo que los alemanes trasladaran la mayor parte de sus defensas a través del río, bombardeando a un ejército que nunca existía. Esta operación fue, como comentaba, en marzo, un mes exactamente antes del suicidio del líder alemán. Como comentaba, esta operación Birsen fue muy crucial y realmente fue un punto de inflexión para la Segunda Guerra Mundial. Y como comentaba, o sea, realmente es increíble cómo trasladaron parte de su artillería para bombardear simplemente tanques inflables. Y además un gran trabajo artístico, ¿no? O sea, realmente burlar, porque eso fue burlar al rival, fue muy, muy impactante. No, y aparte, o sea, también tienes que tener en cuenta que Estados Unidos, o sea, puso obviamente dinero, puso inteligencia, puso fuerzas ahí, o sea, para crear cosas, aunque hayan sido falsas, como los tanques, grabaciones, emisiones de radio, camuflajes y todo. O sea, tuvo el tiempo de crear todo eso para, pues entre comillas, ganar la guerra o darle esa ventaja, ¿no? Entonces sí, o sea, es algo bien impresionante que dura. Ahora sí que, como dice el dicho, en la guerra y en el amor todo se vale. Claro. Y aquí sí, o sea, sí se la rifaron muy, muy cabrón. ¿Quién fue el cabrón que dijo, oigan, y si ponemos inflables ahí para que se confundan? Yo creo que lo tacharon de loco, pero pues les jaló. Pero ya cuando ganaron la guerra les jaló, sí. Ascendido. Ascendido a general, ¿no? A general, sí, ya se quedó con sus inflables todos ponchados. No, sí. No, pero la verdad es que sí, es una estrategia impresionante de inteligencia y de, como te digo, de poner parte ahí de pintar, como comentabas en el piso, simulando sombras o simulando casas civiles. Y la verdad es un, como dicen, es un arte la guerra, ¿no? Claro que sí. Y atacar principalmente a la perspectiva del rival, sí, es, yo creo que una de las claves principales para ganar una guerra. Claro, sobre todo. Bueno, esta fue una de las historias muy, muy, muy interesantes realmente de la Segunda Guerra Mundial y una táctica increíble. Uh-huh. Y vuelvo a retomar el punto de que la parte artística ya fue utilizada como un arma para ganar esta guerra. Uh-huh. El próximo misterio, la próxima historia que me gustaría compartirles es del último general de Japón que se rindió. Ok.
El lugarteniente Hiro Onoda fue el último soldado japonés en rendirse tras la derrota de su país en la Segunda Guerra Mundial. Desde que terminara la guerra en 1945, Onoda sobrevivió en la jungla de Filipinas durante 29 años. Más tarde, a través de cartas y entrevistas tras su regreso a Japón, Onoda admitió que no había sido capaz de aceptar su derrota o la capitulación de su país, pues era una promesa que le había hecho a su imperio japonés. Ok. Para ponerles un poco más en contexto, más o menos en cuestión de tiempo, el 15 de agosto de 1945, el emperador japonés Hirohito hizo algo inédito al hablar en radio para anunciar la rendición oficial ante Estados Unidos, pues era la mejor opción para la nación. Es decir, aproximadamente entre 10 a 5 días después de haber sido detonadas las bombas de Hiroshima y Nagasaki. El día en que cayó la segunda bomba, Joseph Stalin declaró la guerra a Japón y los soviéticos se desplegaron por la región ocupada en Manchuria, en China. Pues bueno, China era parte de del avance del imperio japonés y fue por donde Rusia empezó también a atacar. Esto debido a que la guerra en Europa ya había terminado desde abril del 45. Pero la guerra seguía en el Pacífico. En cuestión de semanas ya estaban aterrizando tropas de la Unión Soviética en la isla de Hokkaido, al norte de la isla principal. En 1952 se desde un avión cartas y fotos de familiares insistiéndoles a rendirse, pero los 3 soldados llegaron a la conclusión de que se trataba de un engaño. Shimada, uno de los acompañantes de Onoda cuando escaparon una vez que ya se había rendido el imperio japonés, liderado por el emperador Hirohito. Shimada recibió un disparo en la pierna durante un tiroteo con pescadores locales en junio de 1953, tras lo cual Onoda lo cuidó hasta que se curó, pero el 7 de mayo de 1954 Shimada murió finalmente por un disparo efectuado por un grupo de búsqueda que trataba de detener a los japoneses. Es decir, aún existían grupos que estaban en busca de los últimos japoneses para firmar oficialmente su derrota, porque realmente la cultura del imperio japonés era de lucha por tu patria y no te rindas. Por eso ellos escaparon y no se rindieron oficialmente. Uno de los compañeros de Onoda, pues bueno, lamentablemente murió de un disparo entre los grupos de búsqueda y ellos. Kosuka, otro de sus compañeros, murió por 2 disparos de la policía local el 19 de octubre de 1972, cuando él y Onoda, como parte de sus actividades de guerrilla, quemaban arroz recolectando por unos agricultores, dejando a Onoda solo. Es decir, ya sus 2 compañeros habían muerto. Aunque Onoda había sido oficialmente declarado muerto en diciembre de 1959, este suceso sugirió que era probablemente que aún estaba vivo, por lo cual empezaron a mandar todavía más tropas para su búsqueda. O sea, no se les dio la alerta, ¿no? Sí, dijeron, este vato sigue vivo, hay que atraparlo. Sí. Pero fíjate a qué punto se llega de que ningún japonés se tiene que quedar sin rendir, ¿sí me entiendes? O sea, eran muy insistentes también. No sé si era el ego o el mismo compromiso con tu patria, pero pues sí, ¿no? O sea, de que no nos hemos rendido, pues no nos damos por vencidos. No, y realmente, bueno, también estaba esa teoría donde ya cuando tenían otra alternativa, tomaban de sus katanas, de sus cuchillos y automáticamente se mataban antes de rendirse oficialmente. Sí, o sea, preferían morir antes de rendir. Así es. Así como el líder de Alemania dijo, yo no me voy a entregar a los rusos, y terminó con su vida. Ok. Sigue congelado al lado de Walt Disney. Esa es mi teoría. Ahí siguen las 2 cabecillas. Ok. Bueno, después ninguna de estas expediciones tuvo éxito hasta esa fecha. Pero el 20 de febrero de 1974, o sea, ya ¿cuántos años habrán pasado? 29 después de 30 casi. Del 25 del
de 1945, o sea, hasta el 74, Onoda conoció a un estudiante japonés que había abandonado la universidad, llamado Norio Suzuki, en 1949 a 1986, cuando falleció, que estaba viajando por el mundo en busca de el teniente Onoda, un panda y el abominable hombre de las nieves, en ese orden específicamente. Onoda y Suzuki se hicieron amigos, pero Onoda todavía se negaba a rendirse, diciendo que estaba esperando órdenes de un superior. Es decir, él hasta que no me diga un superior, yo no me rindo. Y ya en las últimas causas, lo que te comentaba de la espada, ¿no? O sea, sí, terminar con su vida antes de rendirse oficialmente. Es prácticamente del orgullo del imperio japonés. Suzuki volvió a Japón el estudiante, con las fotografías en las que aparecía con Onoda, como prueba o evidencia de su encuentro. El gobierno japonés localizó al superior de Onoda, el comandante Yoshimi Taniguchi, que se había convertido en un librero. Taniguchi voló a Lubang el 9 de marzo de 1974 e informó a Onoda de la derrota de Japón. Es decir, ya su general le dijo, ¿sabes qué? Ya perdimos desde hace 29 años. Entonces ya ríndete. El teniente Onoda, finalmente el teniente Onoda surgió de la selva 29 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y por órdenes de su superior aceptó la orden de rendirse. Okay. Después de esto él hizo la entrega de su espada, de su uniforme, así como su fusil tipo 99 Arisaka. Todavía en condiciones de funcionar, por cierto, y contaba todavía con 500 cartuchos y varias granadas de mano. O sea, todavía estaba preparado. Estaba preparado para si algo se armaba, ¿no? Sí, o sea, para mí la guerra sigue 29 años después. Para él, pero 29 años. 29 años, escondido en Filipinas y disfrazado como de agricultor, ¿no? Para que no le encuentren. 29 años. Y bueno, finalmente terminó por rendirse y es conocido como el último hombre, el último japonés en rendirse oficialmente en 1974, 29 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Wow, o sea, ¿hasta dónde nos llevan? Siempre se ha dicho que los asiáticos o en particular los japoneses son muy disciplinados, ¿no? Tienen una cultura que tiene mucha disciplina, etcétera. Pero, o sea, ¿cómo lo vemos en factores como la guerra, no? O sea, yo no me he rendido, para mí la guerra, pues no ha terminado, o sea, no canta en victoria todavía. Y, o sea, la verdad, qué disciplina y qué, pues no sé si paciencia en determinado momento de este señor, que también por ego, por amor a su patria, o no sé cómo nombrarlo, pues dijo, yo aquí sigo vivo. Y mientras siga vivo la guerra continúa, ¿no? Para mi país. Sí, claro, por eso también estaba bien preparado. O sea, 500 cartuchos, pues. Es un chingo de balas. Creo que ni en guerra tienes tantos cartuchos. O sea, estaba muy bien preparado. Y era un solo. Porque dos de sus compañeros, bueno, ya en esas expediciones de búsqueda los habían asesinado. Sí. Otra historia que me gustaría compartirles es de los famosos kamikaze, que también pertenece a este imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Probablemente muchos de ustedes lo han escuchado. No sé si tú has escuchado del término kamikaze. Sí, bueno, lo que yo sé de un kamikaze es una persona que, o sea, que literalmente sabe y también va a morir, ¿no? O sea, se sacrifica pues en este caso por su país, por su patria, pero, o sea, él sabe que lo van a mandar a morir, o que prácticamente se va a sacrificar por el bien o por ayudar a su patria, ¿no? Sí, o sea, de que ya sabe a lo que va. Sí. Bueno, sí, prácticamente poniéndolo otra vez en contexto, sí, el término de kamikaze, y es algo aquí muy curioso. El término kamikaze de origen japonés fue utilizado originalmente por los traductores estadounidenses para referirse a los aviones suicidas del ejército japonés que en la Segunda Guerra Mundial se estrellaban voluntariamente cargando de explosivos contra el objetivo enemigo. Este término fue, como comentaba, traducido por estadounidenses. ¿Por qué?
porque realmente el término que ocupaban los japoneses era de luchar por la patria, pero en ninguna de esas partes estipulaba que iban a morir. Sí, o sea, como que les dije, o sea, sí, les cambiaron la mentalidad y les dijeron, ¿sabes qué? El hecho de que hagas eso, obviamente, es algo muy lógico, que obviamente vas a morir al estrellarte contra algo. Es más por patria y más por tu orgullo de este imperio japonés. O sea, prácticamente les cambiaron el concepto, porque si se los ponían tal cual como aviones suicidas, pues también uno no iba, ¿no? Oye, pero, o sea, qué bueno, no qué bueno, pero, o sea, que les cambiaron el concepto en tierra, güey, porque imagínate ya tú yendo a Nueva York a luchar y que te digan, oigan, cambio de planes, no te vas a estrellar contra el portaaviones, pues como que está más cabrón, ¿no? Claro que sí, por eso te digo que le acomodaron el concepto para motivarlos, ¿no? Pues sí. Aparte, bueno, ahorita les voy a contar un poquito, pero es una estrategia que fue lanzada desesperadamente, o sea, sí. ya no sabían qué hacer para frenar el avance aliado. Ok. Y bueno, para ponerlos más en contexto, voy a explicar el antecedente de lo cual ocasionó la creación de esta organización kamikaze, ¿no? Ok. Varios años atrás, los estadounidenses habían presionado a Japón con embargos y brindando apoyo a sus enemigos, ya que era el país era visto como una amenaza en la región. Durante el verano de 1941, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos ejercieron un embargo petrolero como protesta a la presencia de tropas japonesas ocupando China. Como comentaba en la historia anterior, el imperio japonés avanzaba por toda la parte de Asia, ¿no? Quería hacer el mismo plan del líder alemán, pero acá en Asia, ¿no? Con el famoso lema de Asia para los asiáticos. Y levantándose la bandera del sol, el sol naciente del imperio japonés, muy conocido, naciente. Muy famoso. Sí. Bueno, después de este embargo petrolero, pues los diplomáticos japoneses trataron de convencer a los respectivos países para que se levantaran y les dijeran, ¿sabes qué? Pues no me embargues, o sea, no tengo problemas contigo directamente, no me hagas esto. Pero, pero debido a la negativa, el emperador dio la orden de atacar Pearl Harbor. Ataque que se llevó a cabo el 7 de diciembre de 1941. Este ataque se realizó simultáneamente en Filipinas y en los territorios británicos de Malaya y Hong Kong. A causa de estos ataques, o derivado de estos ataques, el día siguiente, es decir, el 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos oficialmente le declara la guerra a Japón. Sí. Es decir, prácticamente el embargo fue como que el boom, ¿no? O sea, la gota que derramó el vaso. Sí, los aliados continuaron con el plan del embargo y pues bueno, el emperador Hirohito dio la orden de atacar Pearl Harbor. Sí. Y pues bueno, esto provocando que Estados Unidos le declarara la guerra a Japón y entrara a la Segunda Guerra Mundial. Y entró con los aliados. Sí, así es. Ajá. Pero Estados Unidos solo había entrado a la guerra como tal, guerra y Japón, Estados Unidos contra Japón. Nada más. Okay. Ya en otra parte, en la parte de historia que fue de parte de la Alemania, fue cuando el líder alemán le declaró la guerra a Estados Unidos y bueno, ahora sí ya se fue directamente a Estados Unidos contra las potencias del eje. Y se hizo aliado de Inglaterra, Francia y muchos otros países que ayudaron a frenar este avance. Después de esto, el ejército japonés siguió avanzando sobre el Pacífico. O sea, después del ataque de Pearl Harbor, ellos siguieron haciendo su conquista. Sí. La única fuerza estratégica aliada de importancia que permanecía poniéndose a todo esto era la base naval de Pearl Harbor. Es decir, todavía había quedado la base intacta, ¿no? O sea, derrotaron varios... derrumbaron varios portaaviones y todo, pero aún quedaba la base naval de Pearl Harbor. Esto incluía 3 portaaviones de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos todavía tenía con qué defenderse, fuerzas, ¿no? sí, claro. Los japoneses enviaron una flota hacia las islas Midway,
un atolón periférico del archipiélago de Hawái. Todo esto con el objetivo de atraer lo que quedaba de la flota estadounidense a la batalla decisiva. Es decir, se dieron cuenta de que todavía que Estados Unidos tenía arma Parque, ataque. pues. Sí. Ajá. Y dijeron, vamos a traerlos a una batalla y aquí les damos ultimátum, Y, ¿no? ajá, sí, los rematamos. Le hacemos el fatality aquí. en El Estados fatality, sí, aquí los rematamos, ¿no? Ese de tumba mi barco, ¿cómo se llama ese juego? Unidos. Ah, el de Battleship. El de Battleship. Tumba mi C4, barco. ¿no? Y ahí pum. Güey, todo esto, pues bueno, para ya darle ultimátum a Estados Unidos. Pero el 5 de junio, bombarderos estadounidenses avistaron la fuerza japonesa y hundieron 4 de sus mejores portaaviones, un acorazado y 275 aviones durante la batalla del Midway. Es decir, bueno, todo esto a costo de un solo portaaviones de Estados Unidos, el famoso Yorktown. Es decir, que en este ataque no le favoreció tanto a los japoneses porque aquí sí respondió bastante bien Estados Unidos. Estados Unidos, no fue tan sorpresivo. Y entonces, imagínate. Pues era algo obvio, ¿no? Que lo iban a regresar a rematarlos. Sí, claro, y aparte perder un portaavión, pero a cambio de eso derribar a 275 aviones japoneses, a un acorazado que son cruciales para la guerra, y a 4 de sus mejores portaaviones, pues creo que pues les fue salió bien. Sí, les salió muy bien. Salió bien. Esta fue una victoria muy importante para los Estados Unidos y marcó el punto de inflexión en la guerra del Pacífico. Yeah. Es decir, aquí ya la balanza empezaba a ir para el otro lado. A inclinarse. Después de la victoria en la batalla del Midway, las fuerzas de Estados Unidos comenzaron un avance implacable en las costas del Océano Pacífico. Es decir, ahora Estados Unidos era quien avanzaba. Desde 1942, diferentes voces dentro del ejército japonés se levantaron con el afán de recurrir a tácticas suicidas para emplearse en la guerra y tratar de revertir nuevamente los papeles. Sí, aquí claro. Es cuando empieza el origen de estas tácticas o de este método que utilizaron para frenar el avance de los aliados, que bueno, realmente nada más estaban atrasando su derrota, ¿no? Retrasando su derrota. Sí, estaban haciendo tiempo. Sí. Ya sabían que iban a perder. Ok. Finalmente, a mediados de 1944, el primer ministro Hideki Toyo dio instrucciones para que los cuerpos de ataque aéreo organizaran una unidad especial, lo que daría nacimiento a lo que se conoce comúnmente como kamikazes. Es decir, tardaron aproximadamente 2 años en crear tácticas para frenar el avance de los aliados y finalmente en 1944 se llegó a los ataques kamikaze. Todo esto fue realmente, como te comentaba, fue en vano porque solo estaban retrasando su derrota. O sea, realmente no dieron mucho freno a los aliados. Y como te comentaba el día de ayer que estábamos viendo el video de las grabaciones reales. De las grabaciones reales. Donde se ve pues prácticamente las naves, la flota naval de Estados Unidos, y se ven como los aviones kamikazes caen desesperadamente, algunos derrumbados por los antiaéreos y otros pues que ya sí dieron como tal al blanco, ¿no? Y como te comentaba, o sea, son unas imágenes muy impactantes porque yo por primera vez en tantos videos de guerra que he visto, es el único video en donde en la misma toma se ven los dos bandos. Y eso es algo impactante porque, pues bueno, tú sabes que en el avión va un japonés que es prácticamente el enemigo y abajo los estadounidenses viendo como si nada. O sea, no estaban ni siquiera equipados de armas, simplemente estaban viendo cómo caía el imperio japonés para finalmente rendirse. Todas estas tácticas llevaron... Oye, espera, una pregunta. Claro. Obviamente el piloto moría en el avión, o sea, no era de esos aviones que los eyectaban con paracaídas y todo ese pedo. No, morían ahí. Morían ahí porque los explosivos iban amarrados a ellos. Esto pues prácticamente para asegurar el golpe, ¿no? No, aquí te quedas. Aquí te quedas, ¿sí? O sea, no te puedes mover porque tú eres el que va a detonar todo. No puedo creerlo. Ok. Sí, y pues ya iban ahí sobre el naval.
Sobre el portaaviones. Sobre el portaaviones. Que realmente fueron, todas estas tácticas desesperadas del Imperio japonés, pues Sí. no funcionaron y finalmente llegaron a la conclusión los aliados llegaron a la conclusión de que para evitar todo esto ya hay que darles ultimátum. Y fue así como todo esto, Hiroshima y Nagasaki. en efecto, Ok. hicieron falta tan solo 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 Sí. para obligar a Japón a aceptar su derrota y dar por terminada la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Ese evento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki creo que sí fue muy... O sea, creo que ni los mismos estadounidenses se imaginaban el daño que podía hacer ese ataque, ¿no? O sea, ese ataque nuclear o atómico, como lo querramos ver. Creo que ni ellos sabían el nivel a donde iba a llegar ese daño, ¿no? Creo que sí, no, aparte la mentalidad que debes de tener para tomar una decisión como esa, o sea, sabes que eso realmente va a matar a miles y miles de personas al detonar una bomba que ya tenía como algunos experimentos, pues ya tenía algunos antecedentes que como el proyecto Manhattan, que ese también es un tema muy interesante para abordar en un próximo capítulo. Ok, perfecto. Y pues sí, realmente estas bombas le dieron ultimátum a Japón y pues obviamente ya dejaron de crear todas esas tácticas de kamikaze y finalmente se rindieron, que va ligada también con la historia de él, el último soldado que se rindió, ¿no? O sea, él ni siquiera sabía que ya se había terminado la guerra. Oye, yo por ahí leí, escuché y seguramente ustedes también, porque es algo pues muy famoso, muy dicho, no sé si sea verdad, a lo mejor tú me puedes desmentir, que Albert Einstein, él participó o ayudó en la creación de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y que después de ver el suceso y la devastación de las bombas, que sí se sentía culpable y se había arrepentido de ayudar en la creación de esas bombas. Pues de hecho también se decía que los pilotos de los aviones que aventaron las bombas, creo que unos se suicidaron pues de ver como la devastación impresionante que causó, y también dice que, o sea, cambiaron totalmente, bueno, cambió su vida pues el ver cómo esa bomba detonaba pues en las ciudades. No sé si sea cierto lo que te acabo de decir, no sé si tú tengas una respuesta para eso. Sí, respecto a la parte de los aliados, toda esta parte, todo este sentimiento de culpa ha permanecido incluso hasta hoy en día, ¿no? Ok. El piloto, de hecho, hubo una entrevista que le hicieron a un piloto que ya falleció en estos años. Ayer. Donde ahorita ya lo publicaron ahí en Twitter. Salió en el último minuto. Ya está, en el último minuto. Fallece el piloto que arrojó la bomba. Es que detonó otra, güey. Se le olvidó descargar la otra que tenía ahí. Lo entrevistaron y sí, realmente él con lágrimas explica que todo lo que lo arrepentido que estuvo, pero creo que al menos ellos pues siguen órdenes, ¿no? O sea, obviamente no fue su decisión, ¿no? Sí, a ese momento tú sigues las órdenes y sabes que o eres tú o es la otra parte, ¿no? Y por eso todo ese sentimiento de culpa se sigue sintiendo hasta hoy en día. Y aparte, o sea, bueno, nosotros sabemos que la Segunda Guerra Mundial terminó gracias al lanzamiento de esas 2 bombas, pero imagínate que no se hubieran lanzado esas bombas. O sea, ¿hasta cuándo se hubiera alargado más la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo hubiera acabado también? O sea, hasta cierto punto, obviamente no fue bueno ni de chiste, pero, o sea, imagínate que no hubieran arrojado eso, o sea, ¿hasta qué nivel hubiera llegado la guerra, no? Sí, yo realmente intuyo que de todos modos el imperio japonés iba a caer, ¿no? Sí, como te comentaba, la guerra en Europa ya había terminado, Alemania ya había caído. Ok. Pero la guerra continuaba en el Pacífico, ¿sí? Es decir, el líder alemán ya había caído, sí. Y como comentaba, ahora Rusia ya se enfocó en la parte de Asia, entrando acá por China. Entonces prácticamente a los japoneses los iban a rodear al igual que Alemania y también iban a caer.
Simplemente se hubiera alargado la guerra unos 2 años más. 2-3 años más, Ok. ¿no? Se Pero el hubiera resultado hubiera retrasado. sido el mismo. ¿Mande? El resultado hubiera sido el mismo. Sí, claro, Ah, el ok. imperio japonés iba a caer sí o sí porque pertenecía a la potencia del eje. Yo creo Sí. que también eso le dio mala fama, ¿no? Sí, O sea, no, sí, es sí, que sí, sí, sí. el líder alemán es mi compa, ¿no? Y ya se lo quebraron, van sobre de mí. Sí, aparte como que tenían esa confianza en Hitler, ¿no? O sea, porque pues era un hombre muy poderoso y etcétera, entonces como que tenían como la confianza en él y ya cuando lo mandaron al otro mundo, pues ya como que ya no hubo tanta confianza, ¿no? No jaló el plan. No jaló el plan. Y como que esa decepción entre los líderes del Sí, eje sí. se fue como que regando, no se fue pasando, porque bueno, primero arrestan a Mussolini Sí. y lo linchan en público, entonces Hitler pues dice, qué decepción este vato, no Sí. era el dictador perfecto Es el que yo esperaba. de esperaba, porque incluso Hitler lo admiraba cuando él comenzaba y terminó siendo mejor que él, o sea, Mussolini. Ajá. conquistando casi toda Europa. Sí. Y después, pues bueno, ya en el mismo, tengo entendido que en el mismo mes fue el fusilamiento de Mussolini y de líder alemán. Ok. Ya después de eso, pues como los japoneses pues ya se sentían solos. O sea, Sí, ya eran no los tenían únicos ese en la apoyo, sí. batalla realmente. Sí. Entonces, imagínate, tienes a Estados Unidos de un lado y al otro lado la Unión Soviética, La Unión pues Soviética. imagínate. Ni para dónde hacerte. No, pues ni para dónde, o sea, de todos modos te van a rodear. Sí. Y solo se hubiera alargado un poco más la guerra, pero todo ya sabíamos en qué iba a terminar. Lamentablemente se tuvo que recurrir a esta estrategia de lanzar las bombas nucleares y suceso que probablemente siga en los libros de historia. Sí, y seguirá por siempre, yo creo. Con esta historia doy por terminado este capítulo, cerrando con la frase que les comentaba en la primera historia del ejército fantasma, todas estas tácticas artísticas que comentan que por primera vez las habilidades artísticas se convirtieron en armas. Realmente no sabemos qué pasó, eso es toda la información que tenemos de fuentes, pues lo más confiables posibles. No sabemos realmente si pasó así, si es como uno lo cuentan. Claro. Realmente solo Dios sabe. Realmente solo Dios sabe. Y fíjate que sí, porque o sea, es sobre todo estos temas de guerra y etcétera. O sea, sobre todo lo del ejército fantasma sí me sorprendió bastante cuando me lo estabas comentando. Y sí, o sea, es algo que sí salió y todo, pero como tú dijiste, la guerra no solo es echar bala y ya, sino son muchas cosas que también, como ya dijiste, a base de la guerra se crearon muchas innovaciones de las que hoy disfrutamos nosotros, que ni siquiera a lo mejor sabemos que se hicieron en la guerra, ¿no? Así es. Pero sí, entonces ya para ir cerrando o para ir concluyendo, pues sí, como tú bien lo dijiste, ya les dimos toda la información acerca de la segunda o de los secretos de la Segunda Guerra Mundial, pero recuerden que al final solo Dios sabe. Hasta la próxima. Hasta la próxima.